Hola, ¿qué tal? Encantado de tenerte por aquí. Déjame decirte que en el video de hoy vamos a hablar acerca de un personaje muy peculiar del misticismo medieval, cuya interpretación tan particular de la espiritualidad la llevó a ocupar con su obra un lugar en la historia de ese magnético y misterioso mundo místico. Si quieres saber lo que este personaje nos aconseja para tener una relación más profunda y amena con Dios, no te vayas, relájate un poco y quédate conmigo escuchando la curiosa vida de Marguerite Porete. Bienvenido. A pesar de los intentos de intimidación y las amenazas, como toda verdadera alma mística, se mantuvo fiel a sus convicciones hasta el último suspiro de vida. De Margarita, aparte de su trágico final, no es mucho lo que sabemos sobre su infancia y juventud, pero se asegura que nació en Valenciennes, al extremo norte de Francia, hacia el año 1250. Se cree que Marguerite Porete perteneció a una comunidad de mujeres que llevaban un estilo de vida semimonástica, conocidas como las beguinas. Este tipo de monjas se reunían bajo la ejidad de un superior en casas de recepción llamados beaterios. A rasgos generales, estas religiosas no estaban sujetas a ninguna regla ni eran obligadas a pronunciar sus votos. Tenían la libertad de salir a trabajar, poseer bienes, vivir de manera errante e incluso abandonar la orden por si en caso de encontrar el amor, deseaban casarse. Se piensa que tal vez Margarita aprendió a leer y escribir con las beguinas, pero en realidad la mayoría de estas mujeres carecían de formación educativa. Otros piensan que más bien su nivel de formación sugeriría que venía de un entorno privilegiado, de alguna familia noble o acomodada, lo que algunos ponen en duda por la falta de apoyo mientras se encontraba en aprietos siendo perseguida por las autoridades eclesiásticas y civiles. Sea como fuera, su nivel de cultura teleológica y secular quedó plasmado en su obra, y esta es la prueba viva de su educación. Mientras que en el siglo XIII la teología y la escritura eran dominios reservados a los hombres doctos en latín y el pensamiento escolástico, esta mujer decide escribir un tratado espiritual, y no solo eso, decide hacerlo en letra vulgar o vernácula, generando un impacto significativo en su tiempo, no solo por su osadía de hacer lo que las mujeres no debían hacer, según los criterios morales y sociales de la época, sino también por la forma peculiar en que entendió y vivió la espiritualidad. El en ese entonces obispo de Cambrai hizo quemar su obra en una plaza pública de Valenciennes y le prohíben redistribuir este libro impío, so pena de ser condenada como hereje y recaer. La amenaza apenas impresionó a la beguina, ya que lo volvió a hacer poniendo de nuevo en circulación el espejo de las almas simples, e incluso obteniendo el apoyo de teólogos experimentados, entre ellos Godefroy de Fontaines. Pero a pesar de este apoyo, Margarita fue arrestada en 1308 y llevada ante el inquisidor parisino Guillermo Humbert, confesor del rey Felipe IV, quien el 11 de abril de 1309 reunió a 21 maestros de teología en la iglesia de Mathurins para examinar 15 artículos del libro considerados sospechosos. Mientras estos jueces debaten el destino reservado a Margarita, ella se niega a prestar juramento y a hablar en su defensa. El resultado del debate entre los revisores de la obra es claro, y varios artículos son considerados heréticos. Ciertas ideas defendidas por la beguina se relacionan con lo que la Inquisición denominó en sus documentos la herejía del espíritu libre. Esta fue una especie de tendencia entre los místicos de la época que se extiende desde el siglo XII hasta principios del siglo XVI. Este movimiento podría entenderse como ciertas almas enamoradas del absoluto
que cuestionaron las normas y moralidades religiosas establecidas para alcanzar la unión mística con la divinidad. Por tanto, la oración e incluso la unión espiritual con Dios comenzaron a dejar de ser prerrogativa exclusiva de los religiosos de clausura. Es decir, para practicar la espiritualidad, la relación y la unión con Dios, no consideraban necesarios los intermediarios como sacerdotes, confesores o guías espirituales, ya que esta era una relación íntima y personal entre el hombre y su Creador. Pero, ¿cuáles eran las ideas que metieron a Margarita en camisa de 7 varas? ¿Por qué su obra se ganó su lugar en la lista de libros prohibidos? Ciertamente Margarita parece haber vivido una vida religiosa y si se tiene en cuenta sus escritos, parece haber tenido experiencias místicas muy intensas, como la aniquilación y la unión divina. Y pareciera que el motivo de sus escritos es precisamente el poder explicar estas experiencias. Esta obra mística y filosófica que explora la relación del alma con Dios y la unión divina entre sí, está escrita en forma de diálogo entre diferentes personajes, cada uno de los cuales representa conceptos abstractos, cuyos personajes principales son el alma, que busca entender el camino que pueda llevar a la unión divina. Luego está el amor, que representa la fuente de sabiduría suprema para Margarita y expresa sus propios puntos de vista y enseñanzas. Es el amor quien aconseja al alma sobre Dios y la experiencia de unión mística, entregándole conocimiento místico e inefable, cuya inefabilidad precisamente los aleja mucho de ser argumentos filosóficos, motivo por el cual es tan importante para Margarita crear el siguiente personaje, la razón, la cual siempre cuestiona y se escandaliza de las declaraciones que predica amor. Es la razón a quien le cuesta entender por sus limitaciones el amor místico. Esta razón representa la razón misma y a su vez representaba esa mentalidad escolástica que se sentía poseedora de la verdad espiritual en la época medieval. A través de este diálogo, Margarita nos enseña que el alma puede quedar completamente aniquilada en Dios, que puede unirse y volverse una con Él completamente, acabando totalmente con la personalidad egoísta del individuo. El tema central de este libro es la cuestión de la voluntad como medio para lograr este objetivo buscado por la mística, la unión divina, entendiéndose que para esto la voluntad individual de la persona debe ser completamente erradicada. La voluntad es la fuerza que empuja al ser humano a cumplir sus deseos u objetivos. Es lo que lo empuja a actuar en cada momento de su vida. Tengo sueño, entonces voy a dormir. Tengo ganas de una bebida, entonces voy a un café. Pero para Margarita, esa voluntad individual es un obstáculo para llegar a Dios. Pero no por los deseos simples como comer o dormir, que después de todo no son más que necesidades básicas de la supervivencia del cuerpo humano. Se trata más bien de esa voluntad individual y egoísta que quiere controlar la realidad de la vida a su antojo. ¿Te pasa que lavas la cobija y llueve? ¿Sucede que te dejan con el saludo? ¿Pasa que haces lo correcto y sin embargo hablan mal de ti y crees que tienes mala suerte? Y en una pretensión de controlar la realidad de la vida a tu antojo, te frustras el alma, y esta frustración para Margarita rompe la posibilidad de unión entre Dios y tu alma. Este es precisamente el motivo por el cual la voluntad individual egoísta debe ser aniquilada en la voluntad divina que se expresa en el día a día, y el motivo por el cual debemos limpiar el alma de su egoísmo y pretenciosidad. Margarita expresa que ni siquiera deberíamos desear que Dios nos permita conocerlo, pues esto sería como querer obligarlo a que Él haga lo que yo quiero, es decir, mi propia voluntad.
Se llegará entonces a un punto en que cuando la voluntad egoísta del individuo deje de existir, la voluntad de Dios pasará a ser su voluntad misma. Por tanto, todo lo que la persona hará a partir de ese momento será por la voluntad de Dios y no por la voluntad personal del individuo. Este argumento es la base de su enseñanza, y las consecuencias de esta idea es la razón por la cual el libro generó tanta molestia entre la comunidad eclesiástica. Pues según estos, la consecuencia de ello sería que cuando un ser humano erradica por completo la voluntad personal de su alma y logra la unión con Dios, la voluntad divina pasaría a ocupar su lugar, y esto significaría que la persona ya no tiene que cumplir con las virtudes, es decir, no vería necesario ir a misa, ir a confesarse, ayudar al prójimo, ayunar o cumplir las leyes de la iglesia, etc. Como podemos ver, aquí hay grandes paralelos con las doctrinas de la herejía del espíritu libre, que fue lo que generó problemas inmediatos a Margarita. Comprensiblemente, los eruditos escolásticos y críticos inquisidores interpretaron que esta doctrina significaba que la persona unida a Dios estaba liberada de la obligación de las leyes religiosas, morales y sociales, y se encontraría en todo su derecho de ejercer el mal, cual si de un espíritu anarquista se tratara. Pero esto no fue más que una mala interpretación. Lo que ella quiso decir es que cuando la voluntad de la persona está completamente erradicada y se ha hecho una con Dios, esta alma será una con la voluntad divina, y entonces, entre comillas, esta ya no tendría como ser virtuosa, porque la voluntad divina ya es perfecta en su naturaleza, ya está llena de virtud. La voluntad divina no practica virtudes, por decirlo de un modo. Su naturaleza es la virtud misma que funciona en automático. Ella no vive pendiente de si lo que hace o no es virtuoso, pues de ser así, sería imperfecta y no divina. Para la voluntad personal y egoísta, dar caridad, ayudar al prójimo es una práctica, pero para la voluntad divina, dar de sí, ser para el otro, se entiende que es algo natural, es su naturaleza amar y ser libre del egoísmo y el mal, por lo cual tampoco se puede deducir que un alma unida a esta voluntad divina tenga libertad para hacer a su antojo lo que vaya en contra del bien y la vida. Por ello, con la voluntad divina ocupando el lugar de la voluntad egoísta y personal, ya seríamos virtuosos, no por nuestras obras virtuosas, sino por la manera en que ella pasa a obrar en nosotros por nosotros. En otras palabras, la única virtud o práctica, si es que hay una, que el individuo intenta en este camino místico, consiste en acabar con ese egoísmo que quiere que las cosas en la vida sean a su manera, egoísmo que a su vez contamina su alma y lo separa de Dios. Puede que quieras ser un santo, pero Margarita entiende que en la voluntad de Dios no se admite que lo seas por tus obras, sino por su obra. No importa cuánta caridad hagas, cuánta penitencia hagas, cuánta oración hagas, porque no son tus obras las que te salvarán, es la obra de Dios. Y es ahí cuando el místico se da cuenta si lo que hace, lo hace por un verdadero amor a Dios o por un oculto amor propio, por querer ser el más virtuoso, el más sabio, el alma más santa, etc. Lo que solo demuestra tu falta de sencillez, porque no te basta ser lo que eres, no te basta ser un hombre sencillo de corazón, sin pretensiones, sin poderes, sin dones. Solo quieres más y más lo que alimente tu estatus personal, tu vanidad, tu ego, o como diría Margarita, no te basta con ser un alma simple. En el camino místico que propone Margarita, por tanto, no se ve la práctica de las virtudes como un medio para conocer y unirse a Dios, porque éstas pueden venir corrompidas por el capricho, el egoísmo y la importancia personal. Esto resulta muchas veces fácil notarlo en el otro,
pero da el caso que nosotros mismos, cual si poseyéramos edípicos ojos, nos cuesta muchísimo poderlo notar. Como contraparte a esto, Margarita propone como método místico de unión a Dios, conseguir la simpleza del alma, ser sencillos, hacerle entender a nuestra egoísta voluntad que sus esfuerzos por querer ser algo mejor que lo que ya somos no son necesarios, que en el camino espiritual no hay nada que cambiar más que nuestra egoísta pretensión de alcanzar metas espirituales que no dejan en el corazón más que frustración y afán, que el reino de los cielos ya está para ti aquí en la tierra, pero que esas ideas equívocas de espiritualidad que has aprendido no te dejan verlo. El intento de los inquisidores tal vez era que Margarita se retractara de las ideas declaradas en su libro, pero ella se negó una y otra vez, y a decir verdad, ¿por qué habría de retractarse? ¿Por pensar con libertad? ¿Por contar su relación con la divinidad? ¿Por intentar ayudar a las personas que también se encontraban en esta búsqueda? Se negó a participar, por tanto, al juicio en su contra, lo que alargó más de 2 años su estadía en prisión. El espejo de las almas simples no pudo más que escandalizar a las autoridades religiosas. El veredicto de los teólogos fue definitivo. Margarita es considerada hereje y pecadora. Los inquisidores, tras una ceremonia pública, le permitieron a Margarita retractarse de sus puntos de vista para salvar su vida, y estos, al encontrarse nuevamente con una rotunda negativa, la entregaron a la justicia secular, que la condenó a la hoguera el 31 de mayo de 1310. Al día siguiente, la mística fue llevada a la plaza de Gret, donde junto a su libro fue quemada viva. El día de su ejecución se dice que los transeúntes lloraron por la calma en que Margarita enfrentó su fin, tal vez como resultado de su firme convicción de que las ideas que había presentado eran ciertas, y así termina la historia de una de las místicas más fascinantes del cristianismo medieval. Gracias por llegar hasta aquí. Ten un buen día y recuerda que todo este universo pudo no haber sido. Sin embargo, hay algo en lugar de nada. Descúbrelo, descúbrete, atrévete a vivir.